Una joven entró en la mansión para robarla, pero se encontró con un anciano atrapado en una silla de ruedas. Fue entonces cuando Paula tenía solo 16 años y ya cargaba con la responsabilidad de cuidar a su hermano Daniel, de 13 años, desde la trágica muerte de sus padres en un accidente. Aunque ambos eran menores de edad, la pequeña comunidad en la periferia donde vivían los apoyaba tanto como podía. Los vecinos conocían la difícil situación de los hermanos y, por empatía, evitaban notificar a las autoridades. Era un pacto silencioso, ya que Paula y Daniel habían dejado claro que no querían ser separados en algún albergue, algo que les aterrorizaba. Cada día, Paula sentía el peso de su decisión. Sabía que muchos alrededor cuestionaban si era posible que una adolescente se encargara de un niño que sufría de una enfermedad rara y debilitante. Pero no veía otra opción. Soy todo lo que él tiene, se decía a sí misma, cada vez que el cansancio la abrumaba. Y aunque Daniel era frágil, entendía el sacrificio de su hermana, ofreciéndole el único consuelo que podía, una sonrisa constante y palabras amables que iluminaban los días más oscuros. La enfermedad de Daniel era rara y requería cuidados médicos constantes. Su tos persistente resonaba en las paredes de la pequeña casa, recordándoles constantemente la batalla que ambos enfrentaban. Las noches eran largas, interrumpidas por los accesos de tos de su hermano, y Paula, en alerta constante, lo vigilaba. Ella era su cuidadora, su protectora y, más importante aún, su familia. La comunidad ayudaba en lo que podía. De vez en cuando, alguien dejaba comida en su puerta o les ofrecían ropa o una pequeña contribución económica para los medicamentos. A pesar de ello, Paula sabía que esa ayuda no duraría para siempre. Trabajaba como limpiadora en oficinas durante el día y, cuando podía, hasta tarde en la noche. Aún así, el dinero apenas cubría los gastos médicos de Daniel, y los sueños de Paula, como estudiar y construir un futuro, parecían cada vez más distantes. «¿Lo lograrás, Paula?», se decía mientras frotaba los suelos fríos de mármol en una oficina más. Sus manos estaban endurecidas por el trabajo arduo, pero era lo único que conocía para asegurarse de que Daniel recibiera el tratamiento que necesitaba. Cada vez que el desespero amenazaba con apoderarse de ella, repetía en silencio: «Debo mantener la esperanza, por Daniel». Los días seguían un ritmo implacable. Paula se levantaba antes del amanecer, se ponía su uniforme desgastado y corría para tomar el transporte público abarrotado, dejando a Daniel al cuidado de algunos vecinos de confianza. Al final de cada jornada, volvía exhausta a casa, pero la sonrisa de Daniel siempre lograba que olvidara por un momento su cansancio. «¿Volverás a estudiar algún día, verdad, Paula?», preguntaba Daniel con una voz suave y llena de esperanza. A pesar de su enfermedad, aún soñaba con ver a su hermana cumplir sus deseos. Sabía que Paula había sacrificado sus estudios y su juventud por cuidarlo. Paula sonreía, ocultando un dolor profundo. «Un día, Daniel. Un día volveré». Sin embargo, en su interior, sabía que esos sueños parecían más distantes con cada amanecer. Los gastos médicos de Daniel aumentaban y ella apenas podía juntar suficiente para pagar las cuentas. Medicamentos, consultas, emergencias imprevistas, todo eso aplastaba cualquier esperanza de futuro que Paula pudiera tener. Por las noches, cuando Daniel finalmente se dormía, Paula se quedaba en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo. El silencio de la noche solo se rompía por la respiración pesada de su hermano en la habitación contigua. Pensaba en qué les depararía el futuro y si algún día encontrarían una salida a su situación. A pesar de las adversidades, Paula nunca se rindió. Sabía que mientras pudiera cuidar de Daniel, aún había esperanza. Esa pequeña esperanza, por frágil que fuera, era lo que la mantenía en pie día tras día. Aunque todo pareciera imposible, cuando el dinero se acababa y las soluciones escaseaban, se aferraba a la promesa de que, de alguna manera, encontraría una forma de salvar a su hermano y mantenerlos juntos. Paula sabía que no podía fallar.
Daniel dependía de ella, y eso era lo que la hacía seguir adelante, incluso cuando el peso del mundo parecía insoportable. Su trabajo era informal, limpiaba oficinas y casas sin contrato, recibiendo pagos en efectivo, lo que hacía su situación aún más precaria. No tenía seguridad laboral, ni derechos, ni garantía de que el próximo mes tendría suficiente para continuar pagando los medicamentos de Daniel. Cada día era una incertidumbre, y ese peso empezaba a ahogarla lentamente. Un día, mientras volvía de otro turno agotador, Paula se sumió en pensamientos sobre cómo podría pagar la próxima consulta médica de Daniel. Fue entonces cuando, al doblar una esquina del barrio, una voz familiar llamó su nombre. Paula, ¿cuánto tiempo? Al voltear, para su sorpresa, vio a Julia, una amiga de la infancia con la que había perdido contacto hacía años. El abrazo de Julia fue inesperado y cálido, pero lo que más llamó la atención de Paula fue la apariencia de su amiga. Vestía ropa de diseñador y cargaba una bolsa que Paula nunca podría haber comprado. Julia parecía haber seguido un camino muy diferente. Julia, te ves increíble. Paula exclamó, sorprendida por el reencuentro. El contraste entre ambas era abrumador. Mientras Julia irradiaba confianza y prosperidad, Paula se sentía pequeña y agotada, como si la lucha constante por Daniel hubiera robado toda su juventud. Julia la miró con curiosidad y luego frunció el ceño ligeramente. Pareces muy cansada, amiga, ¿qué te ha pasado? ¿Todo está bien contigo? La voz de Julia, aunque simpática, era firme, como si estuviera acostumbrada a obtener respuestas directas. Paula dudó, pero finalmente contó de manera general lo que había enfrentado desde la muerte de sus padres. Habló de la enfermedad de Daniel, los costos médicos exorbitantes, el trabajo informal y el cansancio constante que cargaba como una pesada carga. Mientras hablaba, los ojos de Julia pasaron de la curiosidad a una seriedad inusual. Por un momento, un silencio pesado se instaló entre ambas. Paula se sentía avergonzada de su situación, pero Julia, sin cambiar su expresión, de repente se inclinó hacia ella. «¿Puedo ayudarte, Paula?», susurró casi como si compartiera un secreto. «Pero tienes que confiar en mí». Paula se sintió intrigada. Julia era una amiga de la infancia, alguien con quien había compartido recuerdos importantes, pero se habían distanciado a lo largo de los años. Ahora, verla de nuevo ofreciendo ayuda en un momento tan desesperado, parecía casi un regalo inesperado. «¿Qué quieres decir, Julia? ¿Cómo podrías ayudarme?». Los ojos de Julia brillaron con entusiasmo. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchara, y comenzó a explicar su plan. «Hay una casa en un barrio elegante que estará vacía por unos días. El lugar es enorme, lleno de cosas valiosas. Nadie va a salir herido, no habrá nadie allí. Si tomamos solo algunas cosas, nada que les haga falta, será suficiente para que cuides de Daniel por meses». El corazón de Paula se aceleró y un escalofrío recorrió su espalda. No sabía qué decir. La propuesta de Julia sonaba absurda, pero al mismo tiempo tentadora. ¿Hablas en serio?, Paula preguntó, insegura. El rostro de Julia permanecía firme, decidido. «Sí, hablo en serio», respondió Julia con una voz baja y segura. «Ya he estado allí. Sé cómo desactivar la alarma, conozco los horarios de los guardias. Solo necesitamos entrar y salir rápido. Será fácil, y el dinero resolverá tus problemas de una vez por todas». Paula se quedó en silencio, procesando las palabras de su amiga. Su mente estaba dividida. La imagen de Daniel, frágil y tosiendo en la cama, ocupaba todos sus pensamientos. El dinero sería la solución a todos los problemas que había enfrentado durante años. Pero la idea de cometer un crimen, nunca había pensado en algo así. «Sé que parece mucho, Paula», continuó Julia, notando la vacilación de su amiga. «Pero piénsalo bien, esto podría salvar a tu hermano, ¿no quieres que tenga la oportunidad de una vida mejor? A veces, tenemos que hacer sacrificios que nadie más entiende». Paula sabía que no tenía muchas opciones.
La propuesta de Julia podría ser la solución para salvar a Daniel, pero a costa de su integridad. ¿Y si las atrapaban? ¿Podría Daniel perdonarla por sus acciones, incluso si lo hacía por ayudarlo? Necesito pensarlo, dijo finalmente Paula, con la voz débil, incapaz de tomar una decisión en ese momento. Julia asintió con una sonrisa comprensiva. Claro, amiga. Pero no tardes mucho. El tiempo se acaba y esta es la oportunidad. Al acercarse a la propiedad, Paula sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La casa era enorme, rodeada de altos muros y un jardín bien cuidado. Todo allí irradiaba riqueza y tranquilidad, un contraste doloroso con la vida simple y difícil que llevaba junto a Daniel. Cuando llegaron a la ventana trasera, tal como lo habían planeado, Paula dudó. Miró a Julia, quien la alentó con una mirada firme. Confía en mí, Paula. Lo lograremos. Con las manos temblorosas, Paula forzó la ventana, que se abrió con facilidad. Julia, como había prometido, desactivó el sistema de seguridad en pocos minutos. El silencio dentro de la casa era sofocante. Cada paso que Paula daba parecía resonar en la mansión, con su corazón acelerado y su mente corriendo 1000 por hora. Las joyas, electrónicos y otros objetos valiosos estaban a su alcance. Solo tenían que tomar lo que pudieran y salir. Sin embargo, mientras Julia comenzaba a registrar cajones y armarios, una sensación incómoda invadió a Paula. Algo no estaba bien. Sentía que aquello no era solo una invasión a una casa lujosa y vacía, sino también a su propia moral. Al mirar a su alrededor, las paredes decoradas con fotos familiares parecían juzgarla. Cada objeto que tomaba parecía pesar más que el anterior. Vamos, Paula, rápido. Susurró Julia impaciente. Sin embargo, Paula ya no podía ignorar la sensación creciente de que aquello no era lo correcto, sin importar cuánto dinero hubiera en juego. Dentro de la casa, el silencio se hacía cada vez más pesado a medida que Paula avanzaba. El sonido suave de su respiración era el único ruido en el espacio, y caminaba con sumo cuidado para no hacer el menor sonido. Sus sentidos estaban al máximo, y su corazón latía tan rápido que podía sentirlo retumbar en sus oídos. Cada objeto valioso que veía parecía transformarse en un peso invisible sobre sus hombros. De repente, un sonido suave interrumpió sus pensamientos. No era Julia, que seguía ocupada en otra habitación. Era algo diferente, proveniente de uno de los cuartos al fondo de la casa. Paula se congeló, su cuerpo rígido por la tensión. Sin pensarlo, sus pies comenzaron a moverse en dirección al sonido, como si la atrajeran sin saber por qué. Al llegar a la puerta, Paula respiró hondo y, con cuidado, espió dentro del cuarto. En ese momento, su corazón casi se detuvo. Sentado en una silla de ruedas estaba un hombre de mediana edad. La observaba con ojos profundos e intensos, pero no había miedo en su mirada. Era como si ya supiera de su presencia y simplemente hubiera estado esperando que ella se revelara. Paula quedó paralizada. Las palabras se le escapaban de la mente mientras el pánico comenzaba a instalarse. Todo lo que había planeado, todo lo que Julia le había garantizado, se desmoronaba ante aquella simple visión, un hombre indefenso, atrapado en su silla, sin poder ofrecer resistencia. Yo no quería, Paula comenzó a balbucear, intentando justificar su presencia allí, pero las palabras sonaban vacías y desesperadas. El hombre, cuyo rostro mostraba las marcas de una vida llena de experiencias, no parecía sorprendido ni alarmado. Observaba a Paula con una tranquilidad que la desconcertaba aún más. Por favor, no me hagas daño, dijo con una voz suave y resignada, como si hubiera aceptado su vulnerabilidad hacía mucho tiempo. Paula parpadeó, perpleja. No parecía tener miedo ni estar desesperado. Había una serenidad en su tono, casi una aceptación de lo que estaba sucediendo. Como si ya hubiera pasado por muchas cosas y ahora simplemente estuviera esperando que esto también pasara.
Aquel hombre, cuya apariencia sugería una vida llena de altibajos, estaba allí, completamente indefenso, y la simple idea de que alguien pudiera lastimarlo hizo que Paula temblara de vergüenza. Retrocedió un paso, sintiendo el suelo bajo sus pies volverse inestable. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo había llegado a ese punto? La idea de robar aquella casa ya había sido un peso en su conciencia, pero ahora, con un hombre de carne y hueso frente a ella, todo parecía 1000 veces peor. Carlos, ese era el nombre que había leído en una placa sobre la mesa del cuarto, continuaba observándola con la misma calma. Si necesitas llevar algo, llévalo. Solo, por favor, no me hagas daño, repitió con una serenidad que hacía que Paula se sintiera aún más culpable. Él no estaba tratando de convencerla de no robar, solo parecía preocupado de evitar que la situación empeorara. Las manos de Paula comenzaron a temblar, el peso de la decisión aplastándola por dentro. Por más que estuviera allí por Daniel, por más que su intención fuera salvar a su hermano, todo aquello parecía demasiado mal. La presencia de Carlos, un hombre paralizado y completamente vulnerable, transformó la situación en algo insoportable. En ese momento, Julia apareció en la puerta del cuarto con los brazos llenos de objetos valiosos. ¿Qué estás haciendo, Paula? Vámonos ya, susurró con urgencia, con los ojos brillando de excitación. Aún no había notado a Carlos en la silla de ruedas, y su expresión era una mezcla de impaciencia y temeridad. Cuando Julia finalmente vio al hombre, su rostro cambió de inmediato. Ah, entonces estás aquí. Bueno, no podemos dejar que nos arruines esto, ¿verdad? La frialdad con la que lo dijo hizo que el estómago de Paula se revolviera. Julia, no puede hacer nada. Vámonos, imploró Paula con una voz temblorosa y llena de angustia. El enfrentamiento entre su amiga y aquel hombre indefenso la estaba destruyendo por dentro. Todo lo que quería en ese momento era huir de allí y dejarlo todo atrás. Pero Julia, implacable, comenzó a avanzar hacia Carlos. El miedo creció dentro de Paula. Sabía que si no hacía algo, el destino de esa noche tomaría un giro mucho más oscuro de lo que cualquiera de ellas había imaginado. La atmósfera en la habitación se volvió sofocante. Paula sentía que el aire se hacía más denso, casi irrespirable. La frialdad en las palabras de Julia la dejó paralizada, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La sonrisa cruel de su amiga, quien antes era alguien en quien confiaba, ahora parecía la de una completa extraña. Era como si la Julia que conoció en la infancia hubiera desaparecido, dando lugar a alguien consumida por la avaricia y la indiferencia. Julia, estás loca, repitió Paula, su voz fallando por la incredulidad. Él no puede hacer nada, está indefenso. No podemos hacer esto. Eso no importa, Paula, respondió Julia sin titubear, con una calma perturbadora. Tomó un reloj caro de la mesita de noche y lo guardó en su bolsa sin siquiera mirar a Carlos. Si abre la boca, estamos acabadas. Tenemos que asegurarnos de que no pueda denunciarnos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Paula. Su respiración acelerada y el peso de la decisión la consumían. Julia estaba a punto de cruzar un límite que Paula no podía aceptar, incluso en su desesperación por Daniel. ¿Estás conmigo o en mi contra?, continuó Julia, ahora mirando directamente a Paula, con los ojos brillando de expectativa. La tensión entre las dos parecía a punto de estallar. El silencio de Carlos, que permanecía inmóvil en su silla, solo aumentaba la gravedad de la situación. El cuerpo de Paula se movió antes de que su mente tomara una decisión clara. Dio un paso adelante, colocándose entre Julia y Carlos. No voy a dejar que lo lastimes, dijo con firmeza, aunque por dentro sentía miedo. Julia se detuvo y la miró, sorprendida por la determinación de Paula. ¿De verdad vas a arriesgarlo todo por él?, preguntó, señalando a Carlos. ¿Sabes que si él habla, todo se acabó para nosotras, y tu hermano? Piensa en él, Paula, ¿qué pasará con Daniel si nos arrestan? Las palabras de Julia calaron hondo, pero al mismo tiempo, algo dentro de Paula se encendió.
He pensado en Daniel, respondió con firmeza. Y por eso no puedo hacer esto. ¿De qué sirve salvar a mi hermano si me pierdo en el camino? Yo no soy así, Julia. La furia se apoderó de Julia. Lanzó la bolsa al suelo llena de rabia. Te vas a arrepentir, Paula. Te vas a arrepentir de no haber aprovechado esta oportunidad, gritó, con los ojos encendidos de frustración. Seguirás siendo una pobre limpiadora mientras yo conseguiré lo que quiero, contigo o sin ti. Julia tomó rápidamente lo que pudo y salió de la habitación apresurada, sin mirar atrás. Paula se quedó inmóvil por un momento, el sonido de la puerta cerrándose resonando por toda la casa. El silencio que siguió fue devastador. Aún en estado de shock, se giró lentamente hacia Carlos, quien la seguía observando con la misma expresión serena de antes. Paula respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho, murmuró, mientras las lágrimas amenazaban con caer. No quería que esto sucediera. Carlos negó con la cabeza ligeramente, su voz suave y gentil. Hiciste lo correcto. Después del enfrentamiento, Paula permanecía de pie en el centro de la habitación, temblando por la descarga de adrenalina y el miedo. Julia había huido rápidamente, dejando un vacío en la casa y, sobre todo, en el corazón de Paula. El remordimiento y el peso de lo que casi había hecho la aplastaban por dentro. No sabía qué vendría después, pero estaba segura de que enfrentaría las consecuencias de una forma u otra. Su único pensamiento era Daniel y cómo seguiría dependiendo de ella, aunque estuviera a punto de ser castigada por sus acciones. Paula evitaba mirar directamente a Carlos, aún sintiendo la vergüenza quemar en su interior. Estaba lista para escuchar lo que él tenía que decir, imaginando que llamaría a la policía o, como mínimo, exigiría que se fuera y nunca volviera. Sin embargo, la voz de Carlos, cuando finalmente habló, fue como una ola inesperada de comprensión. No tienes que huir, dijo Carlos con calma, sin rencor en su voz. Paula, perpleja, levantó la mirada para verlo. No sabía cómo reaccionar. Huir era lo que su mente le decía que hiciera en ese momento. ¿Cómo podía quedarse después de todo? Como dices, murmuró confundida. Yo, invadí tu casa, estaba intentando, las palabras se atoraban en su garganta. Todo lo que sentía era el peso de la vergüenza. Carlos, manteniendo su tono sereno, explicó, sí, cometiste un error. Pero vi algo en ti hoy, algo que no se ve todos los días. En el momento más crítico, elegiste no hacer daño, incluso con toda la presión que estabas enfrentando. Paula negó con la cabeza, incrédula. Solo, estaba desesperada. No soy una buena persona, Carlos. Estaba aquí por los motivos equivocados. La confesión salió dolorosamente mientras las lágrimas amenazaban con desbordarse. Carlos la observó por un momento, luego respiró hondo, como reflexionando sobre las palabras correctas. Estás aquí porque tu hermano te necesita, dijo con calma. Y eso, Paula, no te hace una mala persona. Te convierte en alguien que estaba desesperada, sí, pero que aún así tomó la decisión correcta al final. Y por eso quiero ofrecerte algo diferente. Paula lo miró, sin entender. ¿A qué te refieres? Carlos, con una expresión seria pero suave, continuó, he vivido solo desde el accidente que me dejó en esta silla. La mayoría de las personas que conozco me ven como una carga o me tratan como si fuera invisible. Necesito ayuda, sí, pero más que eso, necesito a alguien de confianza, alguien que no me vea como una obligación, sino como un ser humano. Y creo que tú puedes ser esa persona. Las palabras de Carlos calaron profundo. Paula se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Carlos asintió. Sí. Quiero que trabajes como mi cuidadora. Necesito asistencia en el día a día, alguien que me ayude con tareas que ya no puedo hacer solo. A cambio, recibirás un salario que puede ayudarte a cuidar de tu hermano.
sé que estás luchando para pagar su tratamiento. Esto puede resolver tus problemas. El impacto de esa oferta golpeó a Paula profundamente. No sabía qué responder, pues en el fondo sentía que no merecía tal bondad. Yo no merezco esto, Carlos, murmuró con la voz entrecortada. Después de lo que hice, después de lo que estuve a punto de hacer. ¿Cómo puedes ofrecerme esto? Carlos la miró a los ojos, con una expresión llena de comprensión. No estoy viendo lo que casi hiciste, Paula. Estoy viendo lo que decidiste no hacer. Todos cometemos errores, pero son las decisiones que tomamos después las que definen quiénes somos. Veo a alguien con un buen corazón, alguien que solo necesita una oportunidad para hacer las cosas bien. Las lágrimas que Paula había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por su rostro. No podía creer lo que estaba escuchando. La angustia y la vergüenza que había estado cargando comenzaron a mezclarse con una sensación de alivio y esperanza. Carlos, a quien había invadido y casi robado, estaba allí ofreciéndole no solo perdón, sino también una oportunidad de redención, una oportunidad para cambiar su vida y, lo más importante, salvar a Daniel. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En lugar de eso, sollozó, con las manos temblorosas. No sé cómo agradecerte, dijo finalmente, con la voz entrecortada por la emoción. No tienes que agradecerme, Paula, dijo Carlos, sonriendo con suavidad. Solo haz lo mejor que puedas por mí y por tu hermano. Paula asintió, aún luchando por creer que esto estaba sucediendo. Acepto, dijo, con el corazón lleno de gratitud y emoción. Acepto el trabajo. Y prometo que haré todo bien esta vez. Te cuidaré. Haré que valga la pena. Carlos sonrió de nuevo, satisfecho con su respuesta. Entonces, empezamos de nuevo. Deja el pasado atrás. Hoy es un nuevo comienzo. Paula, con lágrimas en los ojos, finalmente vio una salida. La oferta de Carlos era más que un empleo, era una oportunidad de reconstruir su vida y cuidar de Daniel sin el peso de la culpa. Por primera vez en mucho tiempo, creía que podría redimirse. Con el nuevo empleo como cuidadora de Carlos, la vida de Paula comenzó a cambiar de una manera que nunca hubiera imaginado. El dinero que recibía era suficiente para cubrir los tratamientos médicos de Daniel, y la mejora en la salud de su hermano fue casi inmediata. Los medicamentos adecuados, las consultas regulares y una alimentación correcta comenzaron a dar resultados. Daniel, quien antes era tan frágil y abatido, empezó a recuperar fuerzas poco a poco. La tos constante disminuyó y su semblante se volvió más saludable. La esperanza, que había desaparecido de la vida de Paula, comenzaba a brillar de nuevo, llenando sus días con una sensación de alivio que casi había olvidado. Con cada paso que Daniel daba hacia su recuperación, Paula sentía su corazón llenarse de gratitud. En cada consulta donde el médico traía buenas noticias, sentía como si un inmenso peso se estuviera levantando de sus hombros. Su hermano, su mayor razón para vivir, se estaba recuperando, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Un día, mientras ayudaba a Daniel a vestirse para una consulta médica, él la miró con ojos brillantes y le dijo: «Siempre has sido mi heroína, Paula. Pero ahora parece que el mundo está sonriéndonos de nuevo». Sus palabras simples y sinceras tocaron lo más profundo del corazón de Paula. Luchó por contener las lágrimas, pero el nudo en la garganta le hizo imposible responder de inmediato. Daniel la veía como una heroína, pero ella sabía que era él quien siempre le había dado la fuerza para continuar. Ese mismo día, Paula y Daniel decidieron visitar a Carlos para agradecerle por todo. Él no solo le había dado a Paula la oportunidad de un empleo, había cambiado sus vidas por completo. Carlos se había convertido en una figura paterna, alguien en quien podían confiar, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Siempre estaba dispuesto a escuchar y ofrecer palabras de aliento, y Paula sabía que su apoyo iba mucho más allá de lo que jamás había esperado.
Cuando llegaron a la casa de Carlos, el ambiente acogedor ya les era familiar. Paula y Daniel fueron recibidos con una sonrisa cálida, y Carlos, con su presencia tranquila y segura, los esperaba en la sala. No sé ni cómo empezar a agradecerte, dijo Paula, con la voz llena de emoción. No solo has cambiado mi vida, sino que le diste a Daniel la oportunidad de recuperarse. No tengo suficientes palabras para expresar lo que esto significa para nosotros. Carlos, siempre humilde respecto al impacto que tenía en la vida de los demás, simplemente negó con la cabeza. Ustedes hicieron el trabajo duro. Yo solo di un pequeño empujón. Daniel, que había estado en silencio hasta entonces, se acercó a Carlos. No sabes lo importante que eres para nosotros, dijo el chico con una madurez que conmovió a Paula. Me diste la oportunidad de volver a vivir. Y le diste a mi hermana la oportunidad de ser feliz. Carlos sonrió, emocionado. Saber que ustedes están bien es todo lo que importa para mí. El vínculo entre ellos era claro, y para Paula, aquella casa que un día había sido un escenario de desesperación, ahora se había convertido en un lugar de acogida y nuevas posibilidades. Lamentablemente, el destino implacable tenía otro golpe reservado para Paula y Daniel. Carlos, quien se había convertido en una figura paterna para ambos, falleció repentinamente. La noticia fue un shock para Paula, que había llegado a verlo como una parte esencial de su vida. En los últimos meses, él no solo había sido su jefe, sino también un mentor, una fuente de sabiduría y, sobre todo, un amigo leal. Su muerte dejó un vacío profundo, una ausencia dolorosa que parecía imposible de llenar. A pesar de la tristeza abrumadora, Paula supo que debía seguir adelante, por Daniel y, de alguna manera, también por Carlos. Después de su fallecimiento, el abogado de la familia convocó a Paula para una reunión sobre el testamento. Estaba nerviosa, sin imaginar lo que venía. Sabía que Carlos tenía familiares, aunque distantes, y no esperaba nada más que una formalidad. Sin embargo, cuando el abogado leyó el testamento, Paula quedó completamente atónita. Carlos, en un gesto de bondad más allá de cualquier expectativa, le había dejado la casa donde vivía y una parte significativa de su fortuna. La sala quedó en silencio por un instante. Los familiares de Carlos, que hasta entonces se habían mantenido distantes, quedaron en estado de shock. Las miradas de incredulidad y descontento se cruzaron por la mesa. No pasó mucho tiempo antes de que esos parientes, que apenas habían aparecido en la vida de Carlos mientras él vivía, iniciaran una disputa legal contra Paula. No podían aceptar que una extraña, como la llamaban, hubiera heredado una parte tan significativa de la herencia. Para Paula, la situación fue angustiante. Nunca había pedido nada, y lo que Carlos había hecho fue una decisión basada en el vínculo que construyeron. A pesar de todo, el testamento de Carlos era claro. A pesar de los ataques legales, las palabras de Carlos prevalecieron. Tras meses de disputas, Paula finalmente conservó la casa y la parte de la fortuna que él le había dejado. La victoria en el tribunal fue amarga. Paula no quería la herencia de Carlos como una recompensa, pero sabía que era un reflejo de la confianza que él había depositado en ella. Y, con esta nueva responsabilidad en sus manos, sintió que debía honrar su legado de alguna manera. La casa, que antes era solo un símbolo de refugio y seguridad para ella y Daniel, ahora representaba algo más grande, la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de otras personas. Con el legado de Carlos, Paula comenzó a idear un plan. Pensaba en las dificultades que había enfrentado a lo largo de su vida y especialmente en las oportunidades que nunca tuvo. Sabía lo difícil que era para jóvenes como ella, provenientes de entornos desfavorecidos, encontrar un camino hacia el éxito. Había tanta gente talentosa y decidida, pero sin los recursos necesarios para alcanzar sus sueños. La injusticia de la falta de oportunidades siempre la había inquietado profundamente. Así fue como Paula decidió usar la herencia de Carlos para crear una organización dedicada a ayudar a los jóvenes de su comunidad. Quería darles la oportunidad que Carlos le había dado a ella.
Sabía, de primera mano, lo dura que podía ser la vida y cómo, a veces, una pequeña ayuda podía cambiarlo todo. Ahora es mi turno de devolver el favor, pensó, decidida a transformar la vida de otros jóvenes como ella. La organización comenzó con pequeños pasos. Paula usó la casa de Carlos como sede, un espacio para reuniones, talleres y programas de mentoría. Convocó a profesionales de la comunidad para que ayudaran con la orientación vocacional, ofreció cursos de capacitación y creó redes de apoyo para conectar a esos jóvenes con oportunidades de empleo y educación. Era un trabajo arduo, pero Paula estaba decidida. Sabía que si lograba cambiar la vida de al menos una persona, ya habría hecho algo significativo. Pronto, el impacto de la organización comenzó a notarse. Jóvenes que antes estaban sin esperanza empezaron a encontrar caminos para seguir adelante. No sabes cuánto significó esto para mí, dijo Julio, uno de los jóvenes de la organización, mientras sostenía con orgullo su certificado del curso de capacitación. Yo pensaba que no había salida, que la vida siempre sería una lucha perdida. Pero me mostraste que podía soñar con algo mejor. Paula sonrió, sintiendo una punzada de emoción en el pecho. Era exactamente como se había sentido cuando Carlos le dio aquella primera oportunidad. Nunca dejes de creer en eso, Julio, le dijo con una voz suave pero llena de convicción. Porque cuando alguien cree en ti, todo es posible. Paula observaba a los jóvenes reunidos en la sala de conferencias, sus risas llenando el espacio que antes parecía tan vacío. Recordaba la primera vez que entró en esa misma sala, cargando el peso de la culpa y el miedo al fracaso. Ahora, esa casa estaba llena de vida, de oportunidades que ella misma no había tenido. Una sonrisa involuntaria apareció en su rostro. Nunca imaginó que podría ser la persona que ofreciera esperanza a los demás. Cada joven allí era un recordatorio vivo de su propio viaje, del día en que Carlos le ofreció una nueva oportunidad de vivir, tal como ahora ella lo hacía por tantos otros. Daniel, ahora recuperado y lleno de vida, siempre la acompañaba en esas jornadas. Él, más que nadie, comprendía la importancia de ese trabajo. Lo lograste, Paula, le dijo un día, mientras observaban juntos el progreso de la organización. Carlos estaría orgulloso de ti. Paula, emocionada, asintió. Creo que sí, respondió, con una sonrisa. Sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Ahora, más que nunca, se sentía capaz de transformar las dificultades del pasado en oportunidades para el futuro de muchos otros. Paula, que había comenzado su viaje con el peso del mundo sobre los hombros, ahora se erguía como un faro de esperanza para su comunidad. No solo había superado sus propias dificultades, sino que estaba transformando la vida de muchos otros, haciendo eterno el legado de Carlos. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Habrías actuado como Carlos, mostrando tanta bondad y confianza, incluso después de todo lo que sucedió? Si esta historia te emocionó o te hizo reflexionar, dale me gusta, suscríbete al canal y compártela con otras personas. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias inspiradoras como esta. Gracias por vernos y hasta el próximo video.